Bienvenidos, niñas y niños, a una clase más de Geografía de sexto grado. Hoy nos acompaña nuestra querida maestra Sharon Luna. Maestra, bienvenida. Hola Larisa, gracias. También agradezco a todos los niños y a las niñas, así como a sus familiares, que nos acompañan el día de hoy. Y bienvenidos a nuestra sesión titulada Prevención de Desastres. Primero vamos con nuestro amigo Jolisto y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy bien, entonces continuaremos aprendiendo sobre cómo prevenir los desastres. Así es, Larisa. Vamos a reforzar nuestro aprendizaje acerca de este tema. Niñas y niños, pongan mucha atención en casa y tomen nota en el momento que consideren necesario, ya que daremos un repaso a los conceptos de fenómeno, peligro y riesgo, para lograr entender por qué a ciertos eventos los consideramos como desastres. También identificaremos causas y consecuencias de dichos eventos y cómo es que afectan en el ambiente y en la población. Por último, identificaremos acciones que se realizan en México y en el mundo para la prevención de desastres. ¿Preparados en casa? Entonces tengan listos cuaderno y lápiz para tomar apunte de este tema tan importante. Así es, Larisa. Es un tema muy importante, ya que como veremos, la prevención es la mejor manera de evitar un desastre. Y como vimos en la sesión anterior, no todos los desastres se originan en fenómenos naturales. Pero por algo les llaman desastres naturales, ¿no? No, Larisa. Por muchos años, a los fenómenos naturales se les consideraba, como acabas de mencionar, desastres naturales. Pero es un error. Los desastres se pueden presentar a partir de un fenómeno natural o de un evento provocado por el ser humano. Entonces, en este aspecto, ¿qué te parece que elaboremos un esquema donde le vamos a poner aquí prevención de desastres? Sí. ¿Cómo ves, Larisa? Muy bien, maestra. Ya vamos a poner aquí en este aspecto prevención de desastres. Pero para saber en qué momento se presenta un desastre, es importante que identifiquemos con claridad los conceptos siguientes, que va a ser el primero, fenómeno. El siguiente sería peligro. Muy bien. Y el último concepto que vamos a trabajar sería el riesgo. Muy bien, el riesgo. Ahora sí, son los 3 conceptos que vamos a trabajar. ¿Qué corre el ambiente y la población de un territorio cuando hay un peligro? Entonces, hay actividades humanas que también pueden provocar desastres, ¿no? Claro, Larisa. Como lo vimos en la clase anterior, los desastres pueden ser por causa natural o antrópica. Entonces, en este caso, en nuestro esquema, vamos a recuperar nuestras ideas. Habíamos dicho que el fenómeno va a ser aquel proceso o cambio que se realiza en
la naturaleza. Y entonces habíamos dicho como la lluvia, los huracanes, los sismos, etc. Y en el peligro habíamos dicho que también es considerado como una amenaza. Exactamente. Amenaza. Y estas amenazas habíamos comentado que pueden ser por dos causas. ¿Me recuerdas cuáles habías dicho, Larisa? Natural o antrópica. En la natural, como su nombre lo dice, son por procesos que los hace la misma naturaleza. Y la antrópica, es decir, por la acción del ser humano. Entonces, en este caso, un peligro o una amenaza natural podría ser un sismo, ¿no? Un sismo es un caso natural. Y un caso antrópico, uno que hace el ser humano, pues podría ser pues, las guerras, el terrorismo o incluso las explosiones de fábricas. Entonces, ¿qué te parece si le ponemos? ¿Explosiones? Muy bien. Explosiones. ¿Vale? Entonces, ya que vimos estos aspectos, veamos la siguiente cápsula para aclarar estos conceptos. ¿Qué te parece, Larisa? Muy bien, maestra. Vamos a verlo. Los fenómenos naturales forman parte de los ciclos de la naturaleza y cumplen un propósito en ella. Cuando impactan de manera negativa sobre los seres humanos, comúnmente se les llama desastres naturales. Sin embargo, esto es un error porque no son originados por la naturaleza. Los siguientes conceptos permiten aclarar tal confusión. Peligro o amenaza es la probabilidad de que un fenómeno impacte en un momento y región determinados. Existen dos tipos de peligro. Los naturales, como huracanes, erupciones volcánicas y sismos. Y los antrópicos, causados por los seres humanos, por ejemplo, explosiones, fugas de sustancias químicas, guerras o terrorismo. Vulnerabilidad es la capacidad insuficiente de una población para anticipar, hacer frente o recuperarse a los efectos de una amenaza. El grado de vulnerabilidad depende de factores económicos, sociales, físicos y políticos. Muy bien, niños y niñas, lo primero que vamos a rescatar del video es que los desastres no son provocados por la naturaleza y no deben ser llamados desastres naturales. Entonces, si hemos entendido mal el concepto, es importante que lo modifiquemos a partir de la información que nos presenta para no seguir cometiendo ese error. Exactamente, Larisa, porque el que se genere un desastre no es a causa de la naturaleza. Ahora, como vimos en la clase pasada y en el video, los fenómenos naturales son propios, como su nombre lo dice, de la naturaleza, y cada uno tiene su propósito, del cual en muchas ocasiones los seres humanos nos vemos beneficiados. Tomemos como referencia los fenómenos naturales que comúnmente se asocian a desastres. Entonces, como habíamos mencionado, que los fenómenos naturales, algunos de estos ejemplos pueden ser las lluvias. ¿Sí? ¿Me puedes dar otro ejemplo, Larisa, que recuerdes? Los tornados. Muy bien. Tornados. ¿Otro más? Huracanes, maestra. Y dame uno último. Ya sé. Dime. Sismos. Los sismos, exactamente. Entonces, como habíamos comentado, estos fenómenos pues hacen un cambio en la naturaleza, pero no precisamente son un desastre. Pero maestra, ¿por qué estos fenómenos se asocian con los desastres? Bueno, esto es debido a su intensidad o la magnitud con la que se desarrollan. Hay lluvias ligeras, pero también hay lluvias torrenciales. Hay sismos muy leves que difícilmente los podemos sentir y otros que ocasionan muchos daños. La magnitud con la que se presenta el fenómeno va a determinar si se presenta como un peligro y es así como pasamos a nuestro siguiente concepto, que es el peligro. O amenaza, que era el que les había mencionado hace unos momentos, el cual se da cuando aumenta la probabilidad de que un fenómeno puede impactar en un momento y en un lugar determinado. Pero de acuerdo con el video, existen dos tipos de peligros, que era el que habíamos dicho. El principal es el natural y el segundo vendría siendo el antrópico.
En algunos ejemplos del impacto natural, pues tenemos los sismos, como lo escribí aquí, los huracanes, erupciones volcánicas. Sí. Y los antrópicos, como ya les había comentado, son provocados por el ser humano, como las explosiones que se originan a partir de la fuga de sustancias químicas o de combustibles, las guerras o el terrorismo. Pero aunque se presenten estos peligros, no podemos asegurar que se vaya a generar un desastre, ¿verdad? Efectivamente, Larisa, tienes razón. Se ve que sí pusiste atención en nuestra clase anterior. Espero que en casa también recuerden qué se debe considerar para determinar si un peligro puede generar un desastre. ¿Tiene que ver con la respuesta de la sociedad ante el peligro? Muy bien, así es, Larisa. Y es lo que vamos a considerar como nuestro siguiente concepto, que sería vulnerabilidad. Entonces lo voy a anotar aquí abajo. Vulnerabilidad. Muy bien, tenemos a la vulnerabilidad. ¿Sí? Y la vulnerabilidad, o dicho de otra manera, la escasa capacidad que tiene la población de un lugar para actuar antes, durante y después de presentarse un peligro. Y de acuerdo con el video, hay varios factores que indican el grado de vulnerabilidad de una población. Es correcto, Larisa, en efecto. El grado de vulnerabilidad se determina a partir de factores económicos, sociales, físicos y políticos. ¿Y cómo impactan estos factores en la vulnerabilidad? Bueno, si hay pobreza, marginación, discapacidad, desinformación e inseguridad, la vulnerabilidad va a aumentar. Entonces le vamos a poner aquí un signo de más, que esta vulnerabilidad va a aumentar cuando hay pobreza, habíamos dicho también marginación, y vamos a poner desinformación. ¿Y disminuye, maestra? Ah, muy bien. Y va a disminuir cuando se cuenta con recursos económicos y humanos, aptitudes y capacidades positivas de las personas. Entonces, vamos a ponerle aquí cuando hay efectos económicos, cuando hay aptitudes y sobre todo una buena organización. Muy bien, organización. Muy bien, y esta va a disminuir cuando vemos este aspecto. Y una buena organización política y social para afrontar el peligro. De esta forma se puede anticipar el peligro, hacer frente a sus efectos y recuperarse de los posibles daños causados por el mismo. De esta manera, las consecuencias negativas serán mínimas. Así es, Larisa. Sin embargo, debemos entender que estas situaciones pueden provocar un riesgo, es decir, nuestro tercer concepto que tenemos aquí, el riesgo. Y el riesgo lo vamos a considerar como la probabilidad de que una amenaza tenga consecuencias negativas en la población. Entonces, el riesgo vamos a anotarlo como la probabilidad de que existan consecuencias, y lo vamos a poner con rojo, consecuencias negativas. Muy bien. Entonces, para que exista un riesgo, ¿es porque se presentó una amenaza en la población vulnerable? Muy bien, lo has dicho correcto, Larisa. Para que haya un riesgo, se debe conjuntar un peligro o una amenaza con la vulnerabilidad. Por último, un riesgo se va a convertir, este riesgo lo vamos a convertir en un desastre. Y vamos a ver cómo todos estos términos están relacionados. Se va a convertir en un desastre cuando en una población vulnerable se presenta una amenaza natural o antrópica y va a generar efectos dañinos difíciles de reparar. Maestra, me queda todo más claro ahora. Cuando se juntan estos elementos, se puede propiciar un desastre.
Muy bien, Larisa. Espero que con esto haya quedado un poco más claro por qué no debemos llamar a los fenómenos naturales desastres naturales y cuáles son los factores que producen un desastre. Recuerden en casa que deben tomar nota de los apuntes que hacemos en nuestro pizarrón. Ahora identifiquemos algunos ejemplos de desastres en el mundo y cuáles fueron sus impactos en el ambiente y en la población. Para eso, veamos la segunda parte del video acerca de los desastres y pongan mucha atención en casa, ya que observaremos la comparación entre dos poblaciones que experimentaron el mismo fenómeno natural. La vulnerabilidad hace la diferencia entre un fenómeno y un desastre. Por ejemplo, en 2010, un sismo de magnitud 7.3 provocó la muerte de 316,000 personas, además de la destrucción de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ese mismo año, Chile vivió un sismo de mayor magnitud e intensidad que el de Haití, pero con menor número de víctimas. La alta vulnerabilidad de la población haitiana, condicionada por la pobreza, la falta de preparación ante riesgos y una deficiente infraestructura del país, hizo la diferencia. En situaciones de desastre, es importante desarrollar resiliencia. Este término se refiere a la capacidad de adaptación de la sociedad para afrontarlo, tanto para prevenir y resistir el desastre, como para recuperar su cotidianidad. Un entorno favorable con instituciones fuertes, Sistemas de información y alertas sobre fenómenos, reducción de riesgos y vulnerabilidad mediante la prevención, así como una respuesta oportuna ante los riesgos, favorecen la resiliencia de la población. Para continuar, Larisa, voy a ir borrando el pizarrón para que podamos pegar la siguiente actividad, que es una tabla. Muy bien. En tu opinión, ¿me puedes decir qué opinión tienes en el video? Pues la verdad es impactante ver cómo la población de Haití se vio totalmente afectada por el sismo, ya que era más vulnerable que la población de Chile. Muy bien. Y por ello, vamos a hacer un análisis. Ay, sí, por favor, ayúdame. Vamos a hacer un análisis de lo que observamos en el video. Muy bien. Bien, así es, Larisa. Y es que en esta parte del video se hace hincapié en que la vulnerabilidad hace la diferencia entre fenómeno y desastre. Comparemos rápidamente los datos y veamos el porqué de sus consecuencias. ¿Qué te parece, Larisa? Muy bien. Bueno, en ambos países el mismo año se presentó un sismo, un fenómeno natural. En Haití tuvo una magnitud de 7.3 grados en la escala Richter, mientras que en Chile fue más intenso, fue de 8.8. Entonces ya estamos aquí colocando para empezar a comparar cada una. Y ponemos aquí, y en Chile fue de 8.8. Muy bien. Grados sobre pérdidas humanas. En Haití lamentablemente murieron aproximadamente 316,000 personas y en Chile fue alrededor de 525. Muy bien. Entonces, si podemos ver las cantidades, Larisa, pues mira, en Haití ¿cuántos fue y en Chile? Sí, hay una gran diferencia, maestra. Es correcto, así es. Y se presentaron diferencias muy notorias entre las pérdidas materiales. Observamos que en Haití se destruyó la ciudad de Puerto Príncipe, su capital, mientras que en Chile solo hubo daños en las estructuras de varias construcciones. Entonces, vamos a ir colocando las pérdidas materiales. Y en Haití, pues, la destrucción fue su capital. Y en Chile fueron mínimas, principalmente daños estructurales. Y las condiciones que determinan la vulnerabilidad de Haití son la pobreza, la falta de preparación para actuar ante este tipo de fenómenos naturales y la deficiente infraestructura del país, lo que dio como resultado un gran desastre. Por el contrario, en Chile, la preparación y prevención que han generado los diferentes procedimientos de atención ante este tipo de eventos cataloga la situación como un fenómeno que no generó tanta afectación como la de Haití. Entonces, en el otro aspecto, que ya apoyaste, Haití, pues la pobreza, falta de preparación y deficiente infraestructura. Muy bien. Y en Chile, tenemos, Larisa, ¿me ayudas? Preparación y prevención y protocolos de atención. Exactamente. Con este ejemplo y los que vimos en la clase pasada, identificamos como causas generales de los desastres la amenaza natural o antrópica.
y la vulnerabilidad de la población y como sus consecuencias los severos daños que genera en la población, que pueden ser pérdidas humanas, pérdidas materiales, así como afectaciones del ambiente y de los ecosistemas. Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo, sería al contrario. Pusimos desastre de menor impacto y gran desastre. ¿Cuál crees que fue un mayor? ¿Cómo fue catalogado el sismo de Haití, Larisa? A ver. De mayor impacto, maestra. Exactamente. Entonces, en este sería de Chile. Chile. Porque en Chile, pues sí hubo condiciones de preparación, protocolos de atención, y en Haití, pues no lo hubo. Por lo cual en Haití fue un gran desastre. Y en Chile fue un desastre de menor impacto. Y maestra, ¿podemos evitar los desastres? Lo bueno de esto es que sí, efectivamente, como sociedad podemos evitar un desastre. Para ello, toda la población tiene que trabajar en conjunto ante la presencia de una amenaza. ¿Pero qué debe hacer cada persona? Excelente pregunta. Cada persona debe hacer lo que le corresponda desde el lugar que ocupa en la sociedad. ¿Pero a qué se refiere en específico, maestra? Es que no entiendo. Bien, a que las autoridades, tanto locales como nacionales, deben informar a la población de las amenazas que afectan a la sociedad o a cada región. También deben de brindar las orientaciones adecuadas de cómo actuar ante un fenómeno natural o antrópico y poner a su disposición procedimientos de atención antes de los eventos, así como líneas de ayuda una vez que el fenómeno haya pasado. Los ciudadanos debemos estar prevenidos y en alerta ante una amenaza, generar una cultura de prevención de desastres, conocer y estar conscientes de las características geográficas del lugar donde vivimos, atender las indicaciones de las autoridades cuando se presente el evento y ayudar si estamos en la posibilidad de hacerlo. Entonces, atendiendo cada una de las acciones que le corresponde a la sociedad y a las autoridades, es como se genera una cultura de prevención de desastres y se reducen las consecuencias negativas que afectan a la población ante la presencia de una amenaza. Así es. Esto es lo que ayuda a que se mitiguen los efectos ambientales y sociales de los desastres. Pero, aunque se cuente con una cultura de prevención y se reduzcan las posibilidades de presentarse un desastre, ¿cómo enfrenta la población el paso de un fenómeno o un desastre? Bueno, Larisa, espero que recuerdes una palabra que mencionaron en la última parte del video. Sí, creo que sí. Mencionaron algo acerca de la resiliencia. Bastante cerca, Larisa. La palabra es resiliencia y es una habilidad emocional que desarrollan las personas y la población en general ante situaciones de riesgo. Específicamente es la capacidad de adaptación de la sociedad para afrontar el fenómeno o desastre. Ayuda a resistir y sobreponerse de los efectos negativos del desastre, recuperar la vida y su cotidianidad y ayuda a la prevención de eventos futuros, ya que genera en las personas una conciencia de preservación de la vida y el fomento del autocuidado. ¿Y cómo se genera en las personas o se adquiere la resiliencia, maestra? Bueno, no hay un mecanismo o un camino a seguir para llegar a ser resilientes, ya que cada persona es diferente y vive las experiencias de manera distinta. Sin embargo, el contar con un entorno favorable proporcionado por la familia y las autoridades, contar con apoyo ante las situaciones de riesgo, tener a la mano información y confiable y estar al tanto de las alertas sobre fenómenos, estar conscientes de la zona geográfica para reducir los riesgos y la vulnerabilidad favorece la resiliencia de la población. Una sociedad resiliente es una sociedad que más fácilmente logrará ponerse en pie ante un desastre. Invitamos a las niñas y a los niños a que contribuyan a generar una cultura de prevención y cuidado en sus localidades. Eso ha sido todo de nuestra parte. Hasta la próxima. Gracias, maestra, por la interesante clase de hoy. Nos vemos pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Prevención de Desastres, de Geografía 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Hola chicas y
y chicos, ¿cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto que nos acompañen y esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos platicar con ustedes sobre un tema muy importante que todo cibernauta responsable como tú debe conocer: la inclusión digital. Pongamos mucha atención. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablamos sobre la igualdad de género en los medios digitales? Es decir que, sin importar si somos mujeres u hombres, todos tenemos el mismo derecho a acceder y a utilizar libremente el ciberespacio. Pues en esta ocasión hablaremos del derecho a que todas las personas, sin importar su etnia, color de piel, sexo, idioma, religión, nacionalidad o condición social, puedan tener acceso a Internet y a los medios digitales. A esto nos referimos precisamente cuando hablamos de inclusión digital, a la igualdad de oportunidades que todos los seres humanos debemos tener para crear y utilizar un yo digital. Como ya lo sabemos, nuestro yo digital nos abre las puertas del ciberespacio y con ello la posibilidad de explorar mundos nuevos. Desafortunadamente, en la sociedad existen muchas desigualdades y no todas las personas cuentan con las mismas facilidades para acceder al ciberespacio. Es por ello que te proponemos algunas acciones individuales y colectivas que pueden contribuir a grandes cambios para favorecer la inclusión digital. Primeramente, debes saber que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades de utilizar dispositivos digitales, como computadoras, tabletas, teléfonos celulares o cualquier otro tipo de aparato electrónico de este tipo. Muchas personas incluso nunca han tenido acceso a Internet en su vida. Es por esto que nunca y por ningún motivo debemos hacer bromas o burlas al respecto, y mucho menos obstaculizar o limitar a otros para que puedan aprender a utilizar los medios digitales. Todo lo contrario, si alguien requiere de ayuda para aprender, eres tú quien puede apoyarlo y enseñarlo. Si ves que alguna persona, familiar, conocido o amigo tuyo no tiene acceso a un dispositivo digital o Internet, o si se le dificulta utilizarlos, lo mejor que puedes hacer es acercarte y ayudarlo. Recuerda que para lograr una verdadera inclusión, debemos compartir nuestras herramientas y conocimientos digitales con otros. Es importante recordar, como ya lo dijimos, que todas las personas, sin importar sus rasgos, religión, idioma, preferencias, sexo, edad o condición social, tienen el mismo derecho a crear un yo digital. Esto quiere decir que nuestro yo digital tiene el mismo valor que el de cualquier persona y que en el ciberespacio no existen distinciones de ningún tipo. Esto también significa que no existen actividades exclusivas para una sola persona o grupo, por lo que nunca debes negar la participación de nadie en ninguna actividad en línea y mucho menos permitir que otros lo hagan. Todos tenemos derecho a utilizar las redes y a ser tratados con igualdad. Para lograr una verdadera inclusión digital, debemos incentivar el respeto, la igualdad y el apoyo mutuo entre todos los cibernautas. Así pues, un navegante del ciberespacio responsable como tú siempre debe recordar y tomar en cuenta lo siguiente. Entre los cibernautas debemos ser pacientes y respetuosos. Si existe alguien que se le dificulta el mundo digital, hay que apoyarlo. Tanto fuera como dentro del ciberespacio, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. A través del apoyo y el respeto mutuo, juntos podemos lograr una inclusión digital universal. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. Cuídate. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.